Bienvenidos, queridos suscriptores y seguidores de Republic Podcast. Hoy empezamos e iniciamos una nueva temporada, nuestra tercera temporada 2025. Y esto no hubiese podido suceder sin el apoyo de ustedes. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle en me gustan, comenten, difundan. Síganos en TikTok, síganos en Instagram, en Apple Podcast y en Spotify. De verdad, de todo corazón, 1200 gracias por los comentarios, las sugerencias y todo el apoyo que ustedes nos han venido dando desde un inicio hasta la fecha de hoy. En esta nueva temporada prometemos un sinnúmero de contenido de calidad, como siempre se lo hemos llevado, de invitados, de sorpresas y cualquier otra cosa que usted quiera. Escríbanos ahí y denos la sugerencia para nosotros poder tomarlo en cuenta para los próximos episodios. De Israel y Jason, ¿cómo están ustedes? Fuera de forma estamos, ahora que estamos iniciando esta nueva temporada. Volvemos al ruedo otra vez. Estos son 3 meses que como estamos 3 meses fuera. fuera. 2 meses. Algo así. Muchas personas me han escrito qué ha pasado con el podcast. El podcast ya no está. Bueno, nos estábamos preparando ya estamos un aquí. descanso. Un descanso para venir con baterías recargadas. Y así es. Venimos totalmente frescos, diferente. Y hoy, para tomar esa misma línea, vamos a empezar con un tema totalmente atípico de empezar. Son unas internacionales, pero quisimos irnos un poquito lejos. ¿En qué sentido? Ustedes saben que el mundo no para de cambiar. Recientemente el presidente Donald Trump ha tomado la posesión de este segundo mandato de él en Estados Unidos, y ustedes saben que los sucesos que pasan en ese país no son ajenos a nadie, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social. Y el sector inmobiliario en Estados Unidos es muy cambiante, y las tendencias que se toman dentro del sector inmobiliario estadounidense impactan tanto al hemisferio occidental como en Medio Oriente y hasta en Asia, un poco más allá. Sí. Hoy vamos a irnos a un estado que es el estado de California. En otras ocasiones habíamos hablado de la Florida, pero vamos a tocar el estado de California porque California, en lo que en un momento fue el sueño dorado americano, los años 50, 60, por allá, hoy en día sufre una debacle en picada. No todo está perdido, de luego que no, pero el fenómeno California es un fenómeno digno de estudiar porque los errores que ha cometido California, ningún país es exento a fracasar si no toman en cuenta y previenen lo que está sucediendo en California. Entonces, por eso, hoy el señor Disraelis, como siempre, nos vas a abordar un poco. Disraelis, vamos a empezar por lo más importante. Sí, dime. Porque mucha gente, desde que tú le hablas de California, no se ubica. Desde que le habla de Los Ángeles, le habla de San Francisco, San Diego, Oakland. Tienen un mejor concepto. Pero vamos a empezar por lo esencial. ¿Dónde se encuentra California? Ok, California está en la costa oeste de los Estados Unidos. Justamente es el principal estado de esa región. Es también el estado más poblado de la Unión Americana. Tiene alrededor de 39 millones de habitantes. 39 millones de habitantes. Sí. Ojo, pero no están del todo bien distribuidos. La mayoría de la población vive cercana a la costa por la propia topografía del estado, que es muy montañoso y seco en el centro. Y la parte más apta para habitar es justamente en la zona costera, que es donde se encuentran la mayoría de los grandes núcleos poblacionales. Que también el tema del factor geográfico es uno de los factores por el cual ha hecho que los gobernantes de California han creado política un poco complicada para el tema de desarrollo de vivienda, ¿cierto? Bastante, realmente. Perfecto. Justamente eso. De Israelis, en la población de Los Ángeles o California, más o menos por dónde anda. ¿Te refieres composición étnica o tamaño de personas? O sea, ¿cuántos millones de habitantes? 39 millones, 39. Casi 40. La misma población es como 3 veces lo que tenemos nosotros. Sí, claro. Casi la población de Canadá, podría decirse. Que es nada más en ese pedazo. Nada más en ese territorio. Eso incluye California, Los Ángeles, San Diego. Exacto, todo California, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José, Oakland, San Bernardino. Portland Spring, etc. Exacto. La capital, que es Sacramento, una ciudad que no digo que no es muy conocida, pero no es como la gente cuando piensa en California va a pensar en Los Ángeles. No piensa en Sacramento. No, en Sacramento no piensa nada. A lo mismo que no lo dijimos, Alberto, en el tema de Florida. La capital del estado de Tallahassee, una ciudad que
Es verdad. Le agrego, no la conocía. A 10 personas tú le preguntas que cuál es la capital de la Florida y te dice Miami, Orlando. Tampa, yo no sabía que era Tallahassee. Tallahassee, la capital de la Florida. Dudo que fuera del estado de Florida. Me atrevo a decir que no todo el mundo en Estados Unidos la ubicaría. Tú sabes que, volviendo al aspecto de California, hay un dato importante que resaltar. California es el estado que más genera riqueza en Estados Unidos. Sí, es el estado no más sé rico. cuánto es el promedio actualmente. ¿Tú tienes ese dato? Sí, lo tengo acá anotado. La economía californiana más o menos es alrededor de, escuchen esto, 3,6 billones de dólares. O sea, eso equivale casi a la economía de Francia, que son 3,45 billones. O sea, que si California fuera un país, fuera uno de los 10 países más ricos del mundo. Fuera la quinta economía más grande del mundo. Solamente en Europa. Nada más California. Solamente en Europa, Alemania tiene una economía mayor que California. Después, el resto de países, ni Francia, ni Reino Unido, ni Italia, ni España, no tiene la economía de California. Y en América, solamente Estados Unidos por sí solo es más grande que California. ¿Y a qué se debe eso? Obviamente, ¿cuáles son los rubros que impactan a que tenga esa economía? Ya sea la vivienda, ya sea la tecnología, para que la gente tenga conocimiento. Bueno, una frase que no es mía, es del Gran Fonseca, no es spoiler, o vamos a decirle publicidad, pero la voy a usar en este momento. Un poquito de historia. La riqueza de California viene desde prácticamente su origen. Acuérdense que eso fue parte del virreinato de la Nueva España. Fue territorio español de 1531 hasta 1821, que es cuando se da la secesión del territorio de que es Nueva España, actualmente México, Centroamérica. Nosotros en las Antillas fuimos parte de ese virreinato. California quedó bajo administración mexicana hasta 1848. Tú sabes que se dio una guerra entre Estados Unidos y México por la propia extensión o expansión territorial de Estados Unidos. Sí. En 1848 se anexa el estado de California a la Unión Americana. No, perdón, antes. En 1848. Ok. Formalmente se anexa luego de la paz y todo eso. Yo creo, agregándole ahí al punto que tú estás conversando. Sí, quería, cortito nomás, que Jason me preguntó por qué de la economía. En ese mismo año se da lo que se conoce en inglés The Gold Rush, que es más o menos que la famosa fiebre del oro. Se habían descubierto yacimientos de oro en ese estado. Exacto. Y eso hizo un gran flujo de capitales y de personas, tanto internos de Estados Unidos, porque se quería poblar la parte oeste, gente que vivía allá desde la época de las 13 colonias originales atlánticas, fueron moviéndose, así como personas de origen hispano, californiano. Por la cercanía. Por la cercanía. A la frontera. Y de otras latitudes fueron poblando para entrar a la industria del oro, que era la primera industria de manufactura. Una pregunta ahí, antes que Alberto siga. Las Vegas forma parte del estado de lo que es de California. De California. No, es del estado vecino de Nevada. Ah, ok. Para que la gente tenga... porque hay gente que no lo entiende. No. Hay algo... Culturalmente se dice que Nevada es parte de la costa oeste por su cercanía geográfica, pero es un landlocked, o sea, no tiene salida al mar. Es cierto, en el medio. En el medio, pero está más cerca a la costa oeste, por eso se le asocia más como un estado de la costa oeste. Respondiendo a una de las preguntas que tú le hiciste a Israelis, uno de los factores por la cual California tuvo un crecimiento económico, aparte de su ubicación, su clima, su cercanía, hacia un estado fronterizo, el tema del comercio, es el famoso sueño americano. Sí. Que ahí es que... Tú sabes que ese famoso Dream. The American Dream, que todo el mundo quería irse en aquel entonces a los Estados Unidos. Y ese sueño americano consistía en tú llegar a ese país, tener un trabajo digno, tener una casa, una familia y vivir una clase... Un vehículo. Claro, un vehículo. Exacto. Y vivir una clase media que te permitiera tener ciertas comodidades y oportunidades como ahorro, vacaciones. Y ese sueño se gesta mucho en lo que es el estado de California. ¿Qué pasa? De hecho, ahí fue empieza... el ícono del sueño americano. Fue California, totalmente. Porque no sé si tú sabes, post Segunda Guerra Mundial, donde se desarrollan las autopistas, los suburbios. Es justamente en las ciudades californianas, a las afueras. Y este estado juega un rol súper importante porque no solo crece en los aspectos económicos, también
influyó de manera cultural. O sea, todos fuimos influenciados por series y películas de Hollywood. Sí. Todo aquí, por los equipos de béisbol. Que eso por es parte también de los ingresos. Claro, o sea, el por los equipos deporte, de básquetbol. el cine. El cine. Alberto tocó un tema muy importante. El tema de la tecnología, Sí, que Silicon exacto. Valley. Silicon Valley, Sí, exacto, Silicon que Valley está en está. el norte del estado. El tema del cine. Originalmente la industria del cine se desarrolló fue en Nueva York, pero por paradojas de la vida, por cuestiones impositivas, se terminaron mudando a California y a partir de, creo, de los años 1920 en adelante se van desarrollando los primeros estudios de cine, como Metro Goldwyn Mayers, MGM, Etcétera. etcétera. No los diré todos, pero... Vamos al meollo del asunto, como dicen en Así buen es. dominicano. Sí. Crece la economía, desde luego crece la migración hacia ese estado, crece la ciudad. Empiezan las construcciones, Masivas. empiezan las expansiones de nuevos condados, de nuevas ciudades internas, pero de momento a otro empieza el declive. Sí. Todo el mundo le anda huyendo a California. Se está mudando a estados como Texas, como Nevada, como Inclusive como Denver, Oregon como Denver, la y Florida. Washington, Florida, exacto. Y muchas personas se preguntan, ¿por qué? Y pero una pregunta, ¿se estamos andando de Los Ángeles a Los Ángeles o no se han ido, por ejemplo, a Oakland? ¿No se ha ido a Sacramento? No, en realidad la gente está saliendo de todas esas ciudades, De de todas California en esas general, ciudades. a esos destinos. Ok. Sí, es una, Entonces, Arizona también ha sido otro gran Totalmente. receptor de esa Entonces, migración. la pregunta es aquí, ¿qué ha pasado con California que todo el mundo se está yendo? Primer factor de Israeli. Bueno, el primer factor es, va a sonar fuerte y feo, o mejor dicho, duro, la política. La política. Sí, Una mala política te puede desbaratar el mejor paraíso del mundo. exactamente. Totalmente. ¿Cuál es el impacto que tiene la política? Mira, California es un caso particular. Se denomina que es un Blue Wall State, o sea, un muro azul. Es desde la década de los 90 un estado que ha ganado prácticamente ininterrumpido el Partido Demócrata. Porque anteriormente era un estado que primero era, vamos a decir, Republican solid, sólidamente republicano, pero que con el tiempo fue volviéndose bisagra, swing, para que luego convertirse ahora en un estado prácticamente hegemónico del Partido Demócrata, claro. Aunque si analizamos las elecciones pasadas, hay condados que históricamente votaban al Partido Demócrata. Sí, pero terminaron un poquito lo de las elecciones pasadas ganando. es una excepción a Sí, todo. fue una excepción. A pero, todo, realmente. Ojo, hay que ponerle atención que puede ser que vaya cambiando si la cosa Claro, en las ciudades más grandes ganó el Partido Demócrata. Exacto, pero siempre. En las ciudades Pequeñas, más pequeñas del el Partido interior. Republicano barrió. Pero y ojo, también en las propias ciudades grandes, en algunos condados, que sí tienden a votar republicano, mayormente, ahí se dio un poco la contraria con respecto a 2020, que sí ganó el Partido Demócrata. Pero para no desviarlo mucho del tema, la política. Altos niveles impositivos, Ujú. regulaciones. Excesivas y hasta O sea, una rarísimas. cosa prácticamente que tú dices, tú es distópico. Por ejemplo, dame un ejemplo de cosas. Las limitaciones de construcciones De de nueva construcción de vivienda, nueva vivienda. Ujú. por expansión al suelo, al Exacto. medio ambiente, al clima, al cambio climático, a la política climática y a un Exacto. sinnúmero de Ojo, políticas. también algo que por quiero ejemplo. agregar, a nivel de Estados Unidos, se contea qué tanto nivel de agua se debe usar. Claro, va variando de estado a estado, pero California es uno de los más restrictivos en ese sentido. Que dicho sea el paso, la administración Trump mandó a aperturar todo. Apertura todo. Justamente se había desviado ese foco de agua que salían de los ríos y eso para poder... Parte se dio la cuestión de los incendios a principios de este año, Sí. justamente por esas políticas demenciales para salvarle un pez que es el smelt. Me acordé del nombre en inglés, ahora no me acuerdo del nombre en español. Sabes, lo mismo, cuestiones Sí. ecologistas, pero señores, no tengo nada en contra de defenderle el medio ambiente, todo lo contrario, pero a veces este tipo de políticas maximalistas de los ecologistas como que no tienen en cuenta factores externos que por más que tú intentes, entre comillas, a paliar el cambio climático, realmente no vas a poder mucho. Exacto. ¿Y cuál entonces el segundo factor del declive de lo que es California? La inseguridad. La inseguridad, sí, así como lo oyes. Ok, desglosa un poquito. Hermano, Bueno, tú ya- te has visto videos de cómo están Los Ángeles ahora mismo. No. películas. No. Ya que hablaste de películas, muchos seguro habrán visto Boys on the Hood,
Los chicos de la calle, que es una película ambientada en los años... es de los años 90 y trata sobre el tema de las pandillas, justamente, tú sabes. Bloods, Crips y demás. Muchas nacen en California y otras más que no mencionaré, pero ese punto que dice Alberto de la inseguridad es uno de los... Y podríamos decir que el nivel de inseguridad de Los Ángeles influye por los inmigrantes de México, Suramérica y de otros países que se alojan en Los Ángeles. Por los inmigrantes como tal, no. No Por la exactamente inmigración los inmigrantes, irregular, exacto. sí. ¿Entendiste? Exactamente. Sí. Porque Estados Unidos es un país compuesto totalmente de inmigrantes. inmigrantes. Claro, pero yo lo quiero saber porque hay mucha gente que pueden creer que por eso... No la inmigración en sí, sino la inmigración irregular, masiva y descontrolada. Exacto. Vamos a no hay decirlo filtro. así. No hay No filtro. tiene filtro. Tú tienes entonces caos y desorden. Y por eso que están buscando controlar no solamente en ese estado, sino a nivel nacional, Totalmente. el tema Exactamente. del descontrol desmedido de lo que es la inmigración. ¿Cuánto fue que entraron, Alberto, en estos últimos 4 años? Más de 11 millones. de irregulares. A lo loco. Ya tú sabes. Ya tú sabes, por ahí pasó lo que sea. De todo. Entonces, otro factor del declive de Los Ángeles. El más importante, altas tasas impositivas. Exactamente. Impuestos enormes en todo. Eso hace que Absurdo. muchas personas, tanto empresarios como personas físicas, o sea, personas que tienen casa, Claro. se muden a otro de lugar. California. Les Una- voy a dar es un una pequeño locura. dato de la cuestión de los impuestos. Por ejemplo, de los impuestos a las ganancias en California son de un 14.53% de tus ganancias. O sea, lo que tú ganes en promedio tienes que pagar eso exactamente. O sea, es el pero más para ellos alto a nivel para ellos federal. eso es alto. Es el más alto de toda la nación, en realidad. No hay ¿Pero de toda la hay nación estados o de toda Latinoamérica? de todo Estados Unidos. Todo Estados Todo Unidos. Estados Unidos, Ok. exacto. Porque hay estados como Florida o Texas que carecen de ese tipo de impuestos. De hecho, No O hay. inclusive- no hay. Impuestos a la ganancia Mira, son cero. ¿qué está pasando? Te pongo un ejemplo práctico. Todo el mundo conoce o no sé si saben lo que es Silicon Valley, donde nacen todas estas grandes Sí, que ahí están Tecnológica. Apple y todo eso. Facebook, bueno, Meta, exacto. ¿Qué ha pasado? Muchas de estas organizaciones están descentralizando sus headquarters o su sede principal y se la están llevando a estados como Texas, por ejemplo. Exacto. Elon y la Musk- misma Florida. Elon Musk también. se llevó a Tesla para Texas. Porque es Sí. que las restricciones a la política impositiva que tiene California son cosas absurdas. Ujú. Y aparte de entonces, el Estado no te está garantizando a ti Cuestiones básicas. cuestiones esenciales. Sí, ¿Entiendes? incluso ahí, yo vi ayer una noticia que creo que Apple va a invertir, creo que en mismo California, parece que llegó a un acuerdo con Trump de $500 millones que va a invertir, creo que es en la parte de Los Ángeles. No sé si va a llegar a un acuerdo en tema impositivo, no sé. Pero Es muy vi que va a probable. ser Es va a ser una probable. Es muy inversión probable. Es probable. cuantiosa. Parece que el presidente Donald Trump lo que quiere llevar es las fabricaciones externas, porque mucha gente lo sabe, Apple tiene fabricación en Claro. China, Ujú. Claro. pero porque mucha gente dirá, ¿cómo mucha gente lo puede saber fácilmente? Cuando compra un teléfono en la misma caja dice Made in China, exacto. hecho en China, Ujú. ensamblado en California. Sí. Eso exacto. sucede- Eso se conoce como know-how. Know-how. Exacto, que es, Exactamente. o knockdown, mejor dicho, que es hacer un producto, externalizarlo en un sitio donde hay bajas prestaciones Pero justamente laborales, eso sucede pero por se los ensambla, impuestos. exactamente. Justamente sucede por los impuestos. Sí, El porque producto ellos final. dicen, Ujú. óyeme, si por ejemplo, no estoy diciendo que tengo el número, pero si a mí me Adelante. cuesta hacer un iPhone $1,000 en Estados Unidos, por ejemplo, en Silicon Valley, en California, donde sea, Sí. pero si yo lo divido, mitad aquí, mitad en China y mitad en Estados Unidos, me cuesta con todo el arancel y la transportación 300, 400 o 500. Yo estoy teniendo ganancias, pero entonces si yo vendo un iPhone en 1,200, 1,300 y el costo me estoy ganando nada más 100 o 200, no es rentable. No es porque ya rentable. Para nada. tú estás teniendo es ganancias por mayoría, o sea, porque tú tienes que vender una gran cantidad de unidad. Entonces, Sí. para ellos no es rentable. Entonces, No, exacto. en resumida cuenta, ¿cuál es la lección que nos deja las políticas del estado de California que debemos de verlas en países como el nuestro? Debemos reflejados. Es que nos reflejan. Una directamente. política que garantice la inversión, tanto del que compra un apartamento como del que quiere invertir aquí
en proyectos masivos. Exacto. Segundo, seguridad física. Ujú. Porque tú no haces nada, entonces, trayendo las inversiones, los inversionistas, y no teniendo una seguridad para que las personas que vayan a habitar, a Exacto. vivir, a trabajar, o lo los que sea, propios trabajadores de ese no tipo de tengan seguridad de jurídica, proyectos. física, ni tanto Física. jurídica. Porque tú te sientes en peligrosidad. Y tocaste el punto de la seguridad jurídica, que Claro, también en ese estado seguridad se ha jurídica. ido yendo prácticamente por la borda. Ujú. Otros aspectos en positivos, importante. Pero lo más importante es también uno saber, y esto no quiero que me malinterpreten, no es que el medio ambiente no se deba de cuidar, Adelante. no se debe de cuidar, pero tampoco dejarnos sesgar por propaganda de políticas o agendas Exacto. que al final no nos van a permitir desarrollarnos. Entiendo. Porque eso también ha hecho mucho daño. Porque sabemos de las fallas que tiene California, Ujú. de la irregularidad en ciertas zonas del terreno, pero, Los terremotos, pero todo tampoco eso es Exacto. una imposición al 1000 por 1000, como ellos la tienen tan restringida, en donde lo que está haciendo es elevando los costos de vivienda, porque las demandas son altísimas. Eso al final hace que muchas personas entonces tengan que abandonar los temas de los alquileres porque tampoco alquileres pueden pagar los alquileres. Son impagables, mira. Son impagables. Y eso hace también que crezcan los números de homeless en la calle. O sea, Sí, de personas de que están personas- desamparadas, yo no gente puedo- que están en la yo calle. vivo en mi carro, yo vivo en mi carro, en la calle, porque no puedo pagar. O peor, en ¿Entiendes? carpas muy hechas a la... Sí. A como Dios quiera. Como Dios quiera. ¿Cuál es el dato que tú tienes de Israel? Y Justamente iba a del tema hablar de de los precios de la vivienda media, cómo ha ido cambiando. Con relación al año 2020, el precio de la vivienda para rentas de ingresos medios son actualmente unos $5,800 en promedio. Eso actualmente. Actualmente. Wow. Esto es datos de 2024. Mira, con eso... un aumento del 84% con respecto a hace 4 años. Con eso, Ujú. en Texas, yo vivo... No, mira, en eso en con Texas, eso tú pagando alquiler, yo vivo en Texas. en una casa Aquí bastante no hay grande. torre, Exacto. en el centro de la ciudad que se le pegue, sin hablarte mentira. Y ojo, esto también no solo impacta a los ingresos medianos y altos, también los ingresos bajos, que son los más afectados, que muchas veces no tienen la posibilidad de irse y deslocalizarse, como pasa con los ingresos medianos. Sí, sí. Estos saben, si no es tan elevado el coste, es igual, $3,500 con relación a 2020, y es un aumento, escuchen esto, de un 88%. Una ridícula. Wow. Sí, Una sí, sí, ridícula. Casi un 100%. Casi un, Una ridícula. casi un 90%, Una ridícula. exactamente. Una ridícula. Entonces, Solo en ingresos para poder accesar a una vivienda de bajo coste. Tú me dijiste que hay un tema... Sí. Sí, no, quería agregar eso, pero adelante. Tú me dijiste que hay un tema de seguridad jurídica. Sí, exacto. Dame un ejemplo de seguridad jurídica que afecta a Los Ángeles. Bueno, esto quizá quienes nos ven en Ay, Dios España mío. no van a entender. Muchos ocupas. Sí, gente que ocupa propiedades Ah, y la a vacía. de los $1,000, ¿dónde tú la dejas? Ah, sí, los $1,000. Eso es lo peor. Para poder, si alguien va, voy a Yo no decirlo sé. muy lindo, si alguien se... Brevemente, para ir cerrando Sí, el sí, tema, porque ya se nos está agotando un poco el tiempo, pero para ir cerrando el tema, yo no sé si tú te has visto en las redes que hay personas que se meten a la tienda a robar en Los Sí, he Ángeles visto. Sí, sí. y los seguridad y todo el mundo se queda tranquilo y nadie hace Esos no nada. son lugares santuarios que le llaman. Algunos son lugares santuarios. Algunos santuarios. Que tú no... Que, Explícale. por ejemplo, eso pasa mucho, y discúlpame Alberto, en Estados Unidos, en Nueva York, perdón. Sí. Que entra una persona a una farmacia Exacto. y se roba, por ejemplo, un dulce o algo de la Algo, góndola exacto. y no le pueden decir nada. Siempre y que cuando son homeless. ese producto esté por Es un debajo de los punto. $1,000. Si, como quiera, es un robo, por lo menos para mí. Para mí eso es una charlatanería. Exacto, eso es literalmente robo. una invitación al delito. Entonces, imagínate tú, Jason, que ponga un negocio y vengan unos atracadores, te roben menos de $1,000 y tú vas a la policía y pones una denuncia, no hacen nada. Porque Exacto, ellos dicen- quieren justificar el hecho. Que es un lugar santuario. Van a decir que no, que es una persona en posición desventajosa, como está en De esa exclusión política social. loca, han hecho Y el por eso se vio en la necesidad de sustraer un bien de otra persona. Lo estoy poniendo lindo porque yo sé cómo Robo. va YouTube. Era para que no nos censuraran. Pero una pregunta de Israelis. Sí. Para que la persona, para ir cerrando, para que la persona tú le explique, ¿qué Vale. es un lugar santuario? Un lugar santuario, grosso modo, es una jurisdicción donde puede estar una persona que se encuentra en una situación ilegal o irregular, migratoria,
Y las autoridades locales, no estatales, sino locales de los municipios, no necesariamente están obligados a divulgar el estatus de esas personas y a colaborar con las agencias federales en la cuestión de migración. Ok. California es directamente un estado santuario, porque en el caso de Nueva York es más bien ciudades, como la propia ciudad de Nueva York y demás, pero California es directamente el estado completo, es el estado santuario. Ok, perfecto. Entonces, entre esa política y las otras han impactado a la vida del californiano y del inmigrante que está ahí y ha destrozado totalmente el sector inmobiliario. Entonces, en muchas cosas nosotros como país y en muchos países de Hispanoamérica deberíamos de vernos en los ojos de California y no volver a cometer esos errores. Deberíamos. y Así tomar que nota. si a usted le ha gustado este tema y usted tiene alguna sugerencia, comentario, duda, inquietud, la puede dejar ahí en la cajita de comentarios que nosotros la chequeamos. No sé si Israel quiere agregar un último dato. Bueno, último dato. ¿qué más quieren saber? Bueno, ustedes saben. Tu dato curioso. Otro lo que dato sea. curioso. Hablando de todo un poco, se nos olvidó mencionar el famoso Valle de Napa, que es la zona vitivinícola más importante de Estados Unidos, Ok. que no es muy lejos de Silicon Valley. Es una zona de valle que tiene un clima más o menos mediterráneo, como prácticamente toda California, que es la zona de mayor exportación de vino. De hecho, Estados Unidos está entre los primeros exportadores y productores. Napa, Todo el sí. mundo ha probado Exacto. un vino californiano. De hecho, sabían, y es de para allá. agregarle un dato local, los vinos californianos son los terceros vinos más consumidos en República Dominicana, después de los vinos españoles, que son ¿Cómo? los primeros, y en segundo lugar van los chilenos, tercer lugar van los Y ojo, californianos. fuera de eso, si usted quiere ir y conocer California, yo no he ido, pero es un estado increíble. Tiene A muchísimo. mí me gustaría De también. verdad, Ujú. lo más lindo de todo es la variedad que tiene. Un estado que tú tienes costa, tiene montaña, tiene Exacto. desierto, tiene mucho Es muy mixto. Tiene mucho Ujú. entretenimiento, tiene un lugar emblemático, es una ciudad deportivamente muy activa, tanto en los Ujú. equipos de pelota, de golf, de básquetbol. O sea, Como los deportes es diverso. extremos, los X Games nacieron en California. sigue Ujú. siendo la meca de la tecnología, lo que es Silicon Valley. O sea, a pesar de todo, tiene mucho y todavía creo que tiene la oportunidad de enderezar, retomar exacto. su rumbo. Pero bueno, nada, Disraeli, muchas gracias. Gracias, De Disraeli. verdad, Es un gracias, placer, Jason. chicos. Usted siga ahí atento a todo el Y contenido de el Republic nuevo, Podcast. el nuevo sueño ¿Eh? americano o dominicano es ganar en dólares y en República Dominicana. Eso es otro tema que es tenemos otro que tema hablar. que tenemos que Es otro hablarlo. tema que Si tenemos les que hablar. gustaría a nuestros seguidores que lo tocamos, por favor, déjenlo en la caja de comentarios y con gusto lo haremos. Ya ustedes saben, esto es Republic Podcast. Vamos ya. Adiós.